nos permite tener un incremento del 0.3% en la eficiencia en comparación con los bus bars tradicionales, los productos de multibus bar de las otras compañías que son circulares. Ese es uno de los puntos. El segundo es que conforme se va acercando este bus bar hacia el final de la celda, se va aplanando, entonces no pasa ni de manera circular ni de manera triangular hacia la siguiente celda, sino que pasa de manera plana, y esto nos permite tener dos ventajas. Uno de ellos es reducir el gap entre celda y celda. En las generaciones anteriores teníamos una separación de alrededor de 2 milímetros y en esta nueva generación lo reducimos aproximadamente 0.5 milímetros. Entonces, si ustedes ven un módulo, un HIMO 5, se ve las celdas más juntas. Entonces, esto nos permite tener más densidad de energía o de potencia en tu módulo. Y otro de los puntos más importantes, ¿le das a la siguiente, Luis, porfa? Claro. Es que aparte de todas estas ventajas, nos permite tener un menor estrés en la celda en comparación tanto con las dos generaciones anteriores de bus bars, tanto la rectangular como la circular, ¿no? Poniéndolos un poquito en contexto, actualmente la mayoría de los fabricantes, salvo nosotros, que utilizan un bus bar circular. Entonces, en comparación contra esos productos de otros fabricantes, nosotros reducimos el estrés un 20%. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que tu módulo tiene más estabilidad y al no tener tanto estrés, se reducen las posibilidades de que aparezcan microcracks a lo largo de los 25 o 30 años de garantía de tu módulo, que todos sabemos que los microcracks son el peor enemigo de los módulos fotovoltaicos, ¿no? Y estas serían las principales ventajas de la implementación de esta soldadura inteligente, Luis. Muchas gracias, Isra. Por ahí un súper favor, ¿alguien tiene el micrófono activado? ¿Podrían ayudarnos a silenciarlo y apagar su cámara? Muchas gracias. Gracias, Isra. Sí, como bien comentábamos, obviamente, pues Me tenemos... acabas de decir, por eso nada más que me despedí, ¿no? Sí, ¿nos pueden ayudar con ese micrófono activado, por favor? Gerardo, a John Pérez tiene su micrófono activado y también Marino Esteban González. Por favor, si nos pueden apoyar apagándolo. Se acabaron las opciones. Piedad, por favor, hermanos. Listo, parece ser que ya está. Parece ser. Ok. Gracias. Bueno, a final de cuentas, precisamente dentro de esta parte y como nosotros resumimos esta tecnología HIMO 5, es prácticamente hacia estas aristas, como bien comenta también Israel respecto al soldering, ¿no? Uno, pues obviamente alta potencia, es decir, estamos alcanzando una potencia de hasta 550 watts con una eficiencia del 21.5% al usar este tamaño de celda, ¿sí? Por lo cual, pues obviamente estamos anteponiendo esta potencia como una opción para proyectos, pues, comerciales, industriales e inclusive, bueno, a escalas donde la demanda del cliente pues sea un factor importante para que ustedes puedan suministrar muchísimo más energía en sus modelos. También, pues obviamente el tamaño óptimo, ¿no? Nosotros nos estamos manteniendo en este tamaño de 72 celdas porque consideramos que tenemos una gran capacidad de fabricación para suministrar este producto. Estamos dentro de los parámetros de los 2.2, 2.23 metros cuadrados, lo cual también obviamente estamos cuidando los costos de instalación y los costos de estructura. Y pues obviamente el Smart Soldering que les comentábamos, ¿no? Que estamos tratando de maximizar pues la capacidad de capturar esta luz con la tecnología PERC que le da una segunda oportunidad a los fotones para que generen energía y se conviertan en energía. Tienen un espacio más reducido las celdas y obviamente pues estamos ya combinando los factores de la garantía del producto, ¿sí? Con los factores de la eficiencia del mismo, ¿no? Y en este sentido, pues también lo adaptamos también perfectamente a los sistemas actuales de trackers. Es decir, si hay algún proyecto, por ejemplo, en pisos, ¿no? Tanto una tecnología monofacial o bifacial, pues ya se va a adaptar perfectamente a los trackers actuales.
Es decir, nuestro largo es alrededor de 2.25 metros, es compatible con todos los seguidores, tanto en 1B como en 2B de todo el mercado. Y obviamente, ¿cuál es nuestra intención? Nosotros estamos apuntalados a proyectos donde el costo nivelado de energía sea el más bajo. Entonces, en este sentido, una disculpa, perdón. En este sentido, pues también lo que buscamos es llevar todo el modelo financiero de los proyectos, ¿sí?, hacia un excelente costo nivelado de energía. Y finalmente, bueno, también en este sentido, pues los parámetros eléctricos han sido completamente optimizados. Es decir, una corriente de operación de un modelo de 535, 540, hasta los 545 watts, bueno, ya ronda entre los 13 amperes. Es completamente compatible con los inversores de string actuales, entonces no hay ningún problema. Esto es un poquito ligado a lo que vamos a presentar también de tecnología bifacial, pero muy importante también la corriente de operación, es decir, más allá de nosotros tener, además de un buen alcance en términos de potencia del panel, pues la corriente de operación para nosotros es un valor muy importante para que los inversores no tengan pérdidas de potencia. Y en este sentido, bueno, pues también llevar en algunos parámetros, inclusive con alguna tecnología bifacial, pues tener ganancias esperadas con los albedos que ustedes tengan tanto en los techos como en los pisos, ¿no? Que de ahí yo creo que nos vamos a colgar un poquito, no sin antes, pues, presentarles esta comparación de lo que es, por ejemplo, un panel de 540 watts, ¿sí?, con 182 celdas, ¿no?, en el formato en el que nosotros lo tenemos, contra un panel de 210 celdas, ¿no? Muy importante para nosotros que ustedes conozcan por qué nos estamos quedando en estos tamaños, por qué, perdón, dije celdas, eran milímetros, en este tamaño de wafer, ¿no?, de 182 milímetros contra uno de 210, porque además, obviamente, de la parte donde estamos optimizando en términos de tamaño, bueno, pues obviamente estamos alcanzando una mejor eficiencia, mantenemos el formato de 6 columnas con 144 celdas, es un panel también muchísimo más ligero, que también es muy importante, ¿sí? Y estos parámetros eléctricos pues también permiten que la instalación pues sea muchísimo más eficiente, ¿no? Y como les comentábamos, pues obviamente la potencia máxima o lo que cabe en un contenedor pues es muy similar, sin embargo aquí sí consideramos que estos factores, ¿no?, o estos valores en cuanto a la corriente en VOC son muy importantes para que los modelos sean muchísimo más eficientes en este sentido. Aquí, por ejemplo, inclusive estamos haciendo una comparación con un modelo de 600 watts, ¿no?, que ya es un poquito una evolución más avanzada de las potencias que actualmente estamos viendo en el mercado. Y como verán, pues obviamente los valores se mantienen a una capacidad, a una eficiencia, a una potencia, es decir, es bastante interesante lo que está pasando en el mercado respecto a las potencias altas. Sin embargo, pues para nosotros mantener los parámetros más importantes que son el voltaje, el amperaje, etcétera, pues es muy importante para que todo el modelo, incluyendo los inversores, incluyendo toda la parte de instalación, el BOS, etcétera, sea muchísimo más eficiente en ese sentido. Y finalmente, bueno, pues también la garantía del producto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos asegurado completamente la garantía, es decir, la degradación, la aseguramos por menos del 2% en el primer año, con una degradación lineal del 0.55 anual, ¿no?, para toda la parte de modelos monofaciales. Y para nuestra línea bifacial, pues es obviamente la degradación del primer año de menos del 2%, que tenemos avalada en los estudios, que ha sido muchísimo menor al 2%. Me habló Martín. Y con una degradación del 0.55. Y me dieron unas veces. Señor Marino, tiene abierto su micrófono. Para irlas regalando, ¿no? Y
y me dijo, Luis, creo que tú oye, lo ¿qué haces? puedes callar a todos, ¿eh? Ah, pues Sí, este pero nos no hace lo... Espérame un segundo. me agarró así. Cabrón. Ya, Luis, disculpa. también si nos puedes mostrar la tabla de la comparación contra 600 watts, Claro. por favor. Aquí, por ejemplo, Isra, si nos das también tu opinión, te has hecho algunos comparativos con modelos de potencias más altas. Por ahí tenías algunos comentarios que querías compartir con los asistentes el día de hoy. Sí, sí, muchas gracias, Luis. Miren, pues como aquí podemos ver en esta tabla, y es algo que había comentado Luis hace algunas diapositivas anteriormente, o sea, la idea que nosotros tenemos como una empresa tecnológica y no solo como un fabricante de módulos es ir incrementando potencia a la par de la eficiencia. Nosotros no estamos buscando únicamente incrementar potencia por potencia, porque si no, pues vamos a terminar vendiendo paredes solares, ¿no? Y no es la idea. No es la idea vender cada vez un módulo más grande, sino más eficiente, que a fin de cuentas se traduce en muchos ahorros para todos los proyectos, y una de las filosofías principales de la empresa siempre ha sido buscar la reducción del LCOE, ¿no? Que es el costo nivelado de energía, que básicamente es cuánto te cuesta producir la energía. Entonces, aquí en esta tabla podemos observar que nuestro módulo de mayor potencia en la versión del Hymo 5, que es de 550 watts, tiene una eficiencia mayor que el módulo de 600 watts de los fabricantes que utilizan celda de 210 milímetros. Podemos ver que somos más ligeros, alrededor de 1,5 kilos por debajo de lo que el otro fabricante está ofreciendo. En voltaje de circuito abierto, andamos alrededor de los 49.8 volts, que es aproximadamente 1.5 volts más alto que nuestro módulo Hymo 4 de 455 watts. Entonces, esto nos permite tratar de mantener más o menos las mismas características de cadena para tus inversores, y aquí sí tenemos un incremento en la corriente. A diferencia de los otros fabricantes que tienen un voltaje ligeramente más bajo de lo que tenemos nosotros, pero la corriente se va muy arriba, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta que es la corriente de máximo punto de potencia y no la corriente de cortocircuito, porque ahí la de ellos se va alrededor casi de los 18,5, y la de nosotros anda alrededor de los 13.8, ¿no? Entonces, estas características nos permiten ser compatibles con todos los inversores al día de hoy, con todas las estructuras y todos los fabricantes de seguidores, ¿no? Entonces, no tenemos que esperar a que estos otros componentes dentro de tu planta alcancen a lo que estamos ofreciendo actualmente en la tecnología. Simplemente lo puedes instalar tal y como están al día de hoy. Y uno de los puntos importantes que no sé quién haya cotizado, o no sé si Ever también nos pueda dar su punto de vista, el envío de los contenedores de China hasta México, cómo están los costos, y por ende lo más indicado es tratar de aprovechar al máximo la potencia pico por contenedor que podamos transportar, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, estamos un 10% arriba de lo que los fabricantes de 210 milímetros pueden ofertar. Y ya últimamente aquí, para terminar esta participación, alguien preguntaba en el chat de que si estas celdas más grandes, hemos analizado el crack que se pudiera dar por las mayores dimensiones del módulo, ¿no? Y sí es algo que tenemos en cuenta. Inclusive, si ustedes ven fichas técnicas de los fabricantes que tienen celdas de 210 milímetros, muchos de ellos están incorporando una barra como de soporte que pasa más o menos por la mitad del módulo, ¿no? Esto para tratar de que soporten las cargas mecánicas y de tratar de reducir un poco más el crack, pero es algo que nosotros sí tuvimos una reingeniería del marco para precisamente darle esa estabilidad a la celda y reducir la posibilidad de que los cracks aparezcan. Digo, están abiertos a que se puedan dar los cracks principalmente por manipulación ya previo a la instalación, pero sí es mucho menos la posibilidad de que aparezca en comparación con fabricantes que utilizan 210 milímetros. Eso sería mi participación, Luis. Perfecto, Israel, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda adicional, con todo gusto escríbanos en el chat y trataremos de dar respuesta. Muchas gracias.
Eh, bueno, también queremos aprovechar también este foro para compartirles de manera también muy importante lo que hemos visto a través de los últimos proyectos para tecnología bifacial para proyectos de comercial industrial. Es decir, queremos llevar a cabo pues una campaña para promover esta tecnología y que ustedes puedan encontrar la optimización de sus sistemas a través de la producción de energía por ambas caras del módulo. Isra, adelante. Gracias, Luis. Le damos a la siguiente, por favor. Claro. Miren, como les comentábamos, o sea, nosotros estamos tratando de impulsar muy fuertemente la tecnología bifacial y no tiene nada que ver que seamos el mayor fabricante de módulos bifaciales a nivel internacional y que simplemente el año pasado el 50% de lo que vendimos haya sido bifacial, ¿no? O sea, el año pasado vendimos 20 gigas y de esos 20, 10 eran bifaciales. Pero, sino porque trae muchas ventajas para la industria, para los usuarios finales y para pues, prácticamente todos los que estamos involucrados dentro del sector, ¿no? Y uno de ellos es que, bueno, nosotros tenemos la filosofía de utilizar doble cristal. Entonces, esto nos permite tener más estabilidad en la celda, nos ayuda a reducir la posibilidad de cracks, a diferencia de otras empresas que utilizan backsheet transparentes. Tenemos una garantía de 30 años en los módulos bifaciales, a diferencia de los monofaciales que son de 25 años. Y esto nos puede ayudar a incrementar de manera importante la generación de energía. Obviamente, al decir que es un módulo bifacial, nos referimos a que genera energía por ambas caras del módulo. Entonces, si lo ven, bueno, esta imagen que estamos viendo es de la parte trasera de un módulo bifacial. Entonces, si se fijan, el color de la celda es un poco diferente. La caja de conexiones aparece de este lado. Entonces, son algunos de los cambios primordiales que pueden observar, ¿no? Em, También nuestro módulo ha pasado pruebas de cargas mecánicas de 5400 pascales, entonces no hay problema por cargas mecánicas. Si se fijan aquí, las cajas de conexiones, que son estas que están en el centro, están justo en el centro, que tal vez ya después les pasemos unas fotos. Esto lo que ocasiona es que la parte de atrás de la celda quede expuesta completamente a la luz y que no se haga sombra ella misma, ¿no? Y esto también nos lleva al siguiente punto. No sé si recuerdan que les comentaba que habíamos hecho una reingeniería de los marcos para evitar posibilidades de cracks. Entonces, esto también lo hicimos con los módulos bifaciales y lo que hicimos fue prácticamente reducir al máximo el marco por la parte corta del módulo. Entonces, de esta manera no generamos sombras sobre las mismas celdas que nos puedan afectar el desempeño, ¿sí? Entonces, hay empresas que siguen teniendo su marco completo que pueden ocasionar este tipo de problemas. Y en un principio, unas de las primeras versiones de módulos bifaciales eran puro cristal sin marco. Entonces esto dificultaba mucho tanto el transporte como la instalación y la manipulación. Nuestra filosofía siempre ha sido que los módulos bifaciales deben de llevar marco, precisamente para facilitar la instalación, para reducir la posibilidad de que haya algún problema durante la misma, durante la transportación, y también pues para que sean más compatibles tanto con los sistemas de trackers como con las estructuras actuales. Siguiente, Luis, por favor. Bueno, y aparte de eso, otro de los beneficios que les comentaba que nos ayuda a reducir el LCO es que incrementamos la garantía de 25 a 30 años y si bien mantenemos la degradación del primer año de un 2%, a partir de ahí hasta el año 30, que es cuando terminamos la garantía, la degradación es de 0.45% anual, a diferencia del 0.55 en nuestra versión monofacial, terminando el año 30 con un 84.95% de la potencia nominal. Muchos de nuestros competidores, la garantía que ellos ofrecen para sus módulos bifaciales son 2.5% el primer año y 0.5% anual hasta llegar al 83%, ¿no? Que es algo que han ido cambiando más recientemente para tratar de parecerse un poquito más a nosotros y están ofreciendo garantías similares a las que nosotros estamos ofreciendo. Siguiente, Luis, por favor. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos determinar cuáles son los beneficios de los módulos bifaciales?
Como les comentaba, el módulo bifacial te permite generar energía por ambas caras de tu módulo. Entonces, obviamente por la parte frontal, y es algo que todos tenemos, que es la irradiancia, ¿no? Que todos sabemos que es cuánta energía te llega a la superficie del módulo. Entonces hay otro término que se le conoce como albedo, que es cuánta energía se refleja en la superficie que sea, ¿no? En la que tú tengas disponible para tu proyecto. Y para medir esto tenemos lo que se conoce como albedómetro, que básicamente lo que hace es medir cuánta radiación llega en la parte frontal, en este como casco que tiene aquí arriba, y cuánta radiación llega en la parte inferior. Y únicamente lo que hace es sacar una referencia, perdón, una relación entre ambas medidas para darte la proporción de albedo, ¿no? Y en base a eso nosotros tenemos diferentes posibilidades de ganancias bifaciales. Como podemos ver en la tablita de la izquierda, pues tenemos un rango muy amplio de estos niveles, ¿no? Aquí son valores promedio que hemos medido. Entonces, por ejemplo, en condiciones donde hay pasto, tenemos un albedo de entre el 20 y 25%. Esto nos lleva a que pudiéramos tener ganancias bifaciales de entre un 7 y un 9% adicional a lo que normalmente tú pudieras tener, ¿sí? Y luego ya pues vamos pasando hasta, yo creo, el mayor albedo que tenemos registrado son estos TPO o estos tipos de cubiertas como de polímero blanco o nieve que van de entre de un 70 y un 85%. En estos casos, la máxima producción que pudiéramos tener va de entre el 18 y el 25% adicional a lo que su proyecto ya estaría generando si consideramos módulos de la misma potencia, pero una versión bifacial y otro monofacial. Siguiente, Luis, por favor. Y bueno, en este esquema podemos observar cuáles son algunos de los puntos importantes durante el diseño de tu proyecto bifacial. Uno de ellos es la altura que tenemos de la parte más baja del módulo al suelo o cualquier superficie donde vayas a instalar. Otro es el espacio entre las filas. Obviamente, entre más espacio tengamos entre filas, cierto grado de razonabilidad, pues más generación bifacial vamos a tener, porque esto permite que la luz que tope en el suelo o que haya más luz reflejada en el suelo por la parte tanto frontal como por la parte trasera. Tenemos también obviamente nuestra luz directa que viene del sol directamente. Y luego también tenemos la luz difusa que se le conoce, ¿no? Que es toda esta luz que puede ser refractada por la luz o que puede ser reflejada en algún edificio, coche o algo cercano al proyecto. Y pues obviamente aquí también podemos observar la sombra que genera la misma estructura sobre la superficie donde estemos instalando. ¿Sí? Siguiente, Luis, por favor. Entonces, aquí la ganancia, ¿cómo la determinamos nosotros? Pues es prácticamente con simulaciones que tenemos y que hemos hecho, es cuánta energía estaría generando tu módulo bifacial en menos cuánta energía estaría generando si instalaras exactamente la misma potencia, pero de un módulo monofacial, ¿no? Entonces, aquí del lado derecho podemos observar diferentes comparaciones con diferentes albedos y los módulos acoplados a diferentes distancias del suelo, ¿no? Vamos desde 80 centímetros y en otros lados tenemos 50 centímetros, ¿no? Entonces podemos ver cómo a pesar de tener el mismo albedo, tenemos ganancias bifaciales diferentes. Hay una disculpa, esas rayitas deberían de estar inclinadas, no sé por qué se me fue, pero podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso del TPO o del albedo del 70%, tenemos una ganancia bifacial de un 15% cuando tenemos una separación de 50 centímetros. Y si vemos exactamente el mismo albedo, pero con una separación de 80 centímetros del suelo, pues tenemos una ganancia bifacial del 30%. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues es prácticamente el doble de ganancia de energía, incrementando la separación entre el suelo y el módulo 30 centímetros. Vamos a la siguiente, Luis, por favor. Ahora, en esto también es muy importante que ustedes contemplen cuál es la altura, porque aquí en la imagen del lado izquierdo podemos observar cómo llega la irradiancia en la parte trasera del módulo, dependiendo de cuánta separación existe entre el módulo y la superficie donde estás instalando. Entonces, en el caso este que se ve multicolor, vemos que es una altura de 8 centímetros
del suelo, entonces es muy poquito y pueden ver que aparte de que hay diferente irradiancia dentro del mismo módulo, pues realmente la energía que se ve o que llega al módulo por la parte trasera es muy poquita. Entonces, si ya pasamos del lado derecho donde podemos observar que está todo rojo, prácticamente pudiéramos decir que recibe la misma irradiancia toda la superficie de tu módulo. Y ya de la parte derecha podemos observar cómo estas diferentes líneas nos expresan la ganancia bifacial a diferentes alturas. Entonces, esta es una de las razones por las cuales nosotros recomendaríamos que tuvieras por lo menos 50 centímetros del suelo para obtener una ganancia que sea atractiva para tu proyecto, ¿sí? Porque podemos ya observar que la separación entre 1 metro y 1.5 metros realmente no te representan un diferencial de ganancia bifacial que realmente compense el uso adicional de estructuras. ¿Sí? Siguiente, Luis, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí, retomando cuáles son los diseños, perdón, los parámetros que debemos de considerar para el diseño de sistemas bifaciales, pues son estos que tenemos aquí enlistados, ¿no? Que es el albedo, la orientación, la altura, inclinación, espacio entre filas y sombras cercanas. Si pueden ver aquí en esta imagen del lado derecho, estos son los puntos que necesitamos considerar. Normalmente, por ejemplo, aquí podemos observar que la mayoría de las estructuras, si no son trackers, para módulos bifaciales nos permiten una instalación de tu módulo de manera horizontal o lo que conocemos como landscape. Esto porque, como les comentaba, nuestro módulo en particular no tiene o tiene un marco muy estrecho por la parte corta del módulo, ¿no? Entonces, eso te ayuda a facilitar a ti la instalación de los módulos de esta manera. Y pues aquí en esta misma imagen podemos observar cómo hay grandes espacios quiero asumir yo que es TPO o espacios blancos entre las filas que nos ayudan a que la ganancia bifacial sea más uniforme. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Un segundo. Listo. Entonces aquí, esto, si ven del lado derecho, lo que les comentaba, esta es una imagen de nuestro marco actual, que es esta reingeniería del marco para reducir lo máximo posible la aparición del mismo en el lado corto del módulo y de esta manera evitar que se produzcan sombreados en esas partes, ¿no? Y del lado izquierdo podemos observar cómo esta estructura que pudiera parecer muy convencional, inclusive si les preguntan ustedes a cualquier instalador dirían que es una instalación de muy buena calidad y sí, sí lo es, pero el tema es que para módulos bifaciales no es recomendable este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque si pueden observar, tenemos los travesaños de la estructura atravesando justo por en medio del módulo. Bueno, no por en medio, pero prácticamente generando sombra a la parte trasera del módulo. Entonces esto eh, te genera que tu módulo no esté recibiendo energía por su parte trasera de manera uniforme y te puede afectar al desempeño, obviamente, de tu proyecto, ¿no? Y a las ganancias bifaciales. Siguiente, Luis, por favor. Y ya, por último, estos son los puntos a considerar del inversor, que ya ahorita entraremos un poquito más en detalle a los inversores GrowWatt y cuál sería su aplicación con este tipo de módulos. Y pues, ¿cuáles son los puntos a considerar? La corriente máxima de entrada del inversor, que como ya los vimos, es un tema muy importante y que las corrientes que nosotros estamos manejando con el HIMO 5 se mantiene dentro de los parámetros permisibles por todos los inversores. Este ratio de DC a C, que como bien sabemos debes de instalar un poquito más de potencia en DC para compensar ciertos aspectos de generación durante el día, pero tal vez aquí como vas a tener una ganancia bifacial en lugar de tener un ratio de 1.2, pues tal vez lo puedes reducir a 1.15. Entonces estás reduciendo un 5% el número de módulos que vas a tener y tal vez obteniendo la misma ganancia o inclusive más generación, ¿no? Y algo de las cosas que siempre recomendamos es que tu inversor tenga múltiples entradas de MPPT, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los beneficios de eso, pero es importante. Y los principales retos dentro del diseño de los módulos bifaciales es el clipping del inversor, que es cuando prácticamente tu inversor está topado a lo máximo que puedes generar. Y esto se pudiera dar si no haces bien este diseño del ratio DCAC, sobre todo en utilizando módulos bifaciales, y el mismatch, ¿no? Que es esta diferencia
que pudieras tú tener entre módulos por un mal diseño de estructura que pudiera estar generando sombreado en la parte trasera para algunos de los módulos. Y este es un ejemplo de un proyecto que tenemos en California utilizando obviamente nuestros módulos, y podemos ver que en este caso, si se fijan en la foto de la derecha, hay una separación realmente muy pequeña entre la superficie, el techo y los módulos, ¿no? Entonces, anda alrededor de unos 30 centímetros, y aquí podemos observar cómo teniendo un albedo de 60.5%, tenemos ganancias, bueno, diferentes ganancias, ¿no? Aquí vemos los albedos, que es un oscuro, por así decirlo, tenemos un albedo de 7.6%, lo que nos genera una ganancia de un 4.2% de generación, y luego el asfalto convencional con un albedo de redondeando 23% nos genera una ganancia del 10.8%, y luego ya un albedo blanco, entre comillas, del 60.5% que nos genera una ganancia adicional de un 15.4%. Estos ya son en pruebas de campo, no simulaciones ni laboratorio, entonces son datos muy fiables que ustedes pudieran tomar como referencia. Vamos a la siguiente, Luis. Creo que ya son todas, ¿no? Sí. Sí, A pues ver, eso Luis, si sería. me puedes dar permiso para compartir pantalla, por favor. Bien. Claro, tenemos algunas preguntas, las vamos a tratar de pasar muy rápido para dar espacio a Eduardo. Igual, a ver si, bueno, por cuestión de tiempo, ¿qué te parece si dejamos las preguntas hasta el último? Y si Ok, quieres van respondiendo algunas por mensajes. Sí, sí, Y, vamos respondiendo por aquí si claro, quieres, Luis. y ya si quedan más, al final nos las echamos. Em, claro. bueno, Adelante, Eduardo, por favor. ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla? Les preparé una buena presentación, muy interesante. ¿Puedes confirmar, Luis, Isra, si se ve mi pantalla, Eder? No, no, todavía no se ¿No? ve. Denme No. un segundo. Ahí está. Creo que ahora sí, ¿no? Sí, ya se Sí, está viendo. Excelente. En unas 3 diapositivas les voy a hablar muy breve acerca de GrowWatt y vamos a pasar eh, ahora sí que a lo interesante, ¿no? ¿Qué, qué inversor elegir para un proyecto? ¿Por qué elegir GrowWatt en una comparación técnica con una simulación versus otras marcas? Les va a parecer muy interesante lo que ha logrado GrowWatt y cómo ha avanzado en sus productos. Y bueno, la compatibilidad también con los otros módulos de Longi y de algunas otras marcas. Y bueno, eh, les prometo que es una buena presentación. Eh, Les decía muy breve acerca de GrowWatt. GrowWatt es una marca que estamos dedicados a proveer soluciones de energía inteligente. No solo nos dedicamos a inversores y ya, no, brindamos toda la solución, que son, sí, inversores fotovoltaicos, también con mayorista solar, tenemos soluciones de almacenamiento de energía. Eh, por el momento para México solo